Habría que decir algo más a propósito de la construcción de esta individualidad que es como tratamos de traer varios elementos a discusión que sean enriquecedores, pero de alguna manera es curioso, ¿verdad? Hoy hemos tratado de ver también con la exposición de las compañeras y de Iván, precisamente algo del entronque religioso que hay también en la época y en el entorno que nos interesa. Ahora, algunas cosas podemos decir a propósito de esta individualidad, como por ejemplo que es y con esto, de nuevo, traigo a la cabeza la pregunta que hacía Mariana en la primera parte de la clase a propósito de cómo pensar una ética con estos criterios, ¿verdad? Sin pensarla sistemáticamente, universalmente, etcétera, etcétera. Una de las características que tienen las éticas que uno va encontrando a propósito de esto es que sí tienden a un individualismo, pero se desmarcan, por lo menos eso lo encontré en John Stuart Mill, lo encontramos en Emerson, lo vamos a encontrar también en Thoreau, en el que son autores en quienes el individualismo no deriva en un egoísmo. Esto es fundamental. Esto es fundamental, porque vamos a ver, volviendo a traer a colación el pensamiento clásico de los economistas clásicos, o más bien, trayendo a colación la herencia que nosotros hemos recibido a partir del pensamiento de los economistas clásicos, es que precisamente el bienestar individual tiene mucho de egoísta. Consíganse ustedes cualquier manual de introducción a la economía. ¿Ya? Y ustedes van a ver que en las definiciones de este sujeto que yo traje a colación algunos ejemplos en la primera parte de la clase, en las definiciones del agente económico habla, entre otras cosas, de que es un agente que tiende a buscar la satisfacción de sus propias necesidades porque vive en un entorno a donde sus necesidades son virtualmente infinitas y los recursos son escasos. Y es muy curioso porque en los manuales de economía, al menos en algunos que yo conocí hace ya algunos añillos, uno lo que encontraba es que de un pronto a otro, a mí me llamaba mucho la atención porque de un pronto a otro uno no sabe ni cómo, ni muy bien a partir de cuándo, pero en esos manuales aparece el egoísmo prácticamente presentado como un valor, en el sentido de que el agente económico individual, al buscar su propio provecho en competencia en contra de los demás individuos que están tratando de hacerse también con los recursos que son escasos, o sea, que los recursos a los que le puede echar mano el otro agente económico serán aquellos que no me queden a mi disposición. A partir de ese tipo de presentaciones, uno de pronto ve cómo el egoísmo en estos manuales se convierte en un valor racional y en un valor de autonomía. En los autores del trascendentalismo norteamericano, en los autores en otros también, como en algunos del utilitarianismo y otras por el estilo, el individualismo no tiene por qué redundar en un egoísmo, ¿verdad? Aun cuando sí son autores altamente pesimistas a propósito de lo que sucede cuando individuos que tienen que velar por su supervivencia tienen que resolver eso también agrupados en instituciones. Eso lo encontramos en Emerson, eso de alguna manera lo encontramos en Thoreau. Si ustedes quieren, lo podemos encontrar también en Schopenhauer, ¿verdad? Lo podemos encontrar en algunos otros, en románticos también, alemanes e ingleses, ¿verdad? Un optimismo en lo individual y una fe bastante grande, bastante fuerte en el individuo, pero una desconfianza en la institución, en el grupo, en lo que hacemos ya también incluso como especie, también a propósito de los problemas ecológicos y cosas por el estilo. Este individualismo es
en función de este individualismo es que nos jugamos el problema de la libertad, de la independencia, ¿verdad? Y para Emerson va a haber una importancia en relación con que la libertad, de alguna manera, es la forjadora de un gran carácter. Y en este sentido, ahí la influencia de Carlyle uno la podría traer a colación. Ese gran carácter es lo que hace que los individuos sobresalgan al diferenciarse de otros. O que, mejor dicho, algunos individuos van a sobresalir al diferenciarse de los demás. Y forjar ese gran carácter lo necesariamente lo termina enfrentando a una institución. ¿Por qué? Porque la institución generalmente está pensada en términos también sistematizantes o universalizantes. Creo que podemos poner esto en línea con la pregunta de Mariana, ¿verdad? La institución se presenta para resolver problemas generales. Vean, de hecho, y para eso el Estado costarricense es pletórico de ejemplos. Vean cómo las instituciones, voy a decirlo así, tienden a ser muy tiesas para resolver problemas particulares, puntuales, ¿verdad? Porque sus respuestas están pensadas a partir de problemas, de preguntas tipo, a partir de problemas o preguntas generales, no ante la pregunta directa que haría un David Sánchez, un Sanchitos, ante la pregunta directa que haría una Mariana, ante la pregunta específica que haría un Thoreau, sino ante problemas generales. Esto es así, además, por la funcionalidad que esas respuestas tienen. En el sentido siguiente, la respuesta institucional, de alguna manera, lo que está es tratando de resolver la vida social. Y en muchos sentidos lo logra. El ejemplo que siempre le pongo a mis estudiantes de generales, por ejemplo, cuando discutimos esto, es que nosotros no nos tenemos que preocupar por un montón de cosas. Por ejemplo, no nos tenemos que preocupar por cómo educarnos para adquirir algún tipo, alguna profesión o algún medio de ganarnos la vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, la sociedad tiene esa respuesta ahí ya puesta. Nosotros simplemente cuando yo me crié, yo fui a la escuela, yo no fui al kinder, yo fui a la escuela directamente, de la escuela pasé al colegio, del colegio pasé a la universidad. Yo no tuve, yo no pertenecí a una generación que tuviera que preocuparse por cómo iba a formarse. De alguna manera, eso ya estaba en mi entorno me lo ofreció, me lo puso al alcance. Eso es así, digamos, eso es algo que podemos decir que tiene de bueno la institución en el sentido de que está ahí en principio, ojo, en principio, para resolver esos problemas, ¿verdad? Tiene el inconveniente, esa tiesura de la que les hablé hace algunos momentos, tiene el terrible problema, el terrible inconveniente de que el problema es que se centra en responder ciertas preguntas y cuando hay preguntas nuevas, o no las responde, o las evade, o las responde con las respuestas que ya tiene, no solucionando el problema, ¿verdad? Y por eso es que a las instituciones les cuesta tanto actualizarse. Ahora, ¿qué estoy entendiendo aquí por institución? Hasta el momento, hasta este momento, lo que me está interesando entender por institución es el funcionamiento de lo grupal. Aquello que de alguna manera articula la respuesta que, según las cuales vivimos individuos que estamos en grupos. Dicho sea de paso, partiendo del hecho de que además necesitamos del grupo, ¿verdad? Para sobrevivir, para facilitar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto ya entraremos cuando entremos de lleno en la parte política. Profe, una pregunta. Adelante, por Es, favor. sí, es que se me viene a la mente un ejemplo. Ahí cualquier cosa me corrige para ver. Es que siento que la puedo asociar con lo que está explicando. ¿Puedo interpretar el fútbol como una institución, profe? Eh, eh,
en tanto que responde a una necesidad colectiva, yo podría decirle que sí. Ahora, el fútbol tiene, en el fútbol hay institución, claro que Es sí. que, bueno, necesitaba escuchar esa respuesta porque tengo una duda. Para Adelante. nadie es un secreto que el fútbol a través de la FIFA maneja cantidades impensables, millonarios, ¿verdad? De dineros. Obscenas. Y Ujú, sí, sí. Entonces, hace poco, no es la primera vez, escuché nuevamente que estaban valorando la opción de que dentro de los patrocinadores pudiera incluirse el licor. ujú, Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la necesidad que está planteando esta necesidad, pese a que considero que no hay ninguna crisis económica y asociándolo con lo que usted nos menciona, ¿verdad? De los agentes económicos, ujú, este, ¿qué es lo que hace que una idea, porque todo empieza por una idea para que luego se traslade a ley y demás, qué es lo que hace que pueda darse o con el tiempo se pueda probar algo que en el presente no es permitido? Y no ujú. solo quiero hablar del fútbol, hablo de los temas controversiales, por ejemplo, que usted mencionó de la eutanasia, aborto, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, me cae ahorita esa duda, ¿verdad? De un ejemplo muy cercano. No entiendo cuál sería la razón, ¿verdad? Si se supone que en teoría el fútbol o el deporte en general no sería como contraproducente que un patrocinador que tiene un mensaje, ¿verdad? Muy específico de, em, de una posible condición, ¿verdad? Que no empata, ¿verdad? A la salud. Entonces, esa sería mi pregunta para un caso muy específico, pero ahora sí quisiera saber si tiene que ver, no sé, me surge con lo que usted menciona. Claro. La doble moral, tal vez. Bueno, voy a empezar entonces, tengo tres cosas que decirle. La primera es, para entender un poco aquí lo institucional, como para empezar a entenderlo. Vamos a ver, los individuos podemos hacer cosas a partir de reglas que nos podemos poner para nosotros mismos, o también podemos relacionarnos con otros individuos, con otras individuas, precisamente para hacer en grupo, ¿verdad? Los deportes, un deporte como el fútbol, pasa por el hecho de que necesariamente implica la necesidad de pensarnos en grupo lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque tiene reglas según las cuales se da el juego que involucra a muchos individuos, digamos, qué sé yo, si yo, pongámoslo así, si yo lo que hago es que, ya sí, hola, hola.